Preguntaron qué era eso de devolver al remitente o baldón. Es lo mismo que tomar una pelota, la tiras contra la muralla, esta se te va a devolver, ¿cierto? Va a ser con bendición o maldición de acuerdo a lo que tú realices. Y eso siempre va a ir de acuerdo al primer conjuro que está en tu ADN, sea del brujo que lo hizo o del quien pagó, pidió hacer el conjuro, etcétera, o se lo adjudicó. Cualquiera que toque a la víctima en sí entra dentro de la unificación que le llegaría también a todo este primer grupito y todos los que la apoyan de derecho legal, no porque la víctima se le ocurra, sino porque ellos ya hicieron un trabajo y está dentro de la primera consagración. Estamos usando de ejemplo el conjuro de la principal, que es un enlazamiento de amor se remonta a la época prehispánica, el cual se tomó lo que es el cacique, gobierno, lo que es el machi, religión, y el pueblo en sí, que fue consagrado y a través de los años, de las mezclas entre tribus, de las guerras, del mestizaje, de la migración, esto entra en la parte generacional, heredable, y llega a este momento porque siguen utilizando el conjuro. Como dijimos, la maldición está en ADN del individuo que tiene una condición de no tocar a la víctima y al tocarla, cualquiera de ese grupito o cualquiera que entra dentro de esta categoría y los que se le hayan ocurrido a través de todos estos cientos de años, entra dentro de una unificación, está en el ADN de quien hizo el conjuro y al mismo tiempo lo hereda y se lo adjudica este grupito de acá. El cliente, el que compra, el que es la persona que mandó al cliente, el que se adjudicó, cualquiera que toca a la víctima y los que apoyan a todos estos individuos de acá. Es lo que dicta la ley espiritual. Ahora, ¿qué pasa si uno de ellos hace un trabajo o le pide a la abuelita hacer un trabajo para tener todo lo de la víctima? Entra inmediatamente la demanda espiritual, se toma el conjuro, primer conjuro que se realizó, reitero, las deidades están de siglos atrás, aparte de este hay otros conjuros anteriores y toma esos anteriores. ¿Por qué? Se da derecho legal porque la deidad saca su poder y autoridad y consagra de forma inmediata a todos esos grupitos. Ellos dicen, no, no importa, usamos un arma psicotrónica, total, hacemos un conjuro, decimos que la abuela hizo el conjuro, que traer todo de ella, involucramos los narcos, brujos, al azar un arma psicotrónica, ya entra en tratantes de blanca. Entras sacando información, robas, escribes libros con la información que sacas de la víctima, sigues robando. No, es que yo patenté, dicen ellos, sigues robando a la víctima. Hicieron un conjuro insignificante para que engordara aunque no tuviera hijos, porque no tiene hijos, así que no hay problema. Provocaste pérdida de embarazo que no sabías que tenía, o sí sabías, igual lo hiciste, no estabas ni ahí, para que no se conociese la mentira de tu sobrino o de tu hijo, provocaste la pérdida de los hijos de ella, tomaste su economía, etcétera. Todo lo que se nos pueda ocurrir. Ahí están los decretos. Ah, es que yo voy a Falabella y como Falabella me cambia el producto, yo cambio el conjuro. No, porque está dentro del primer decreto que toma gobierno, religión y pueblo. No tocar a la víctima, ya la tocaste. La condición era no tocar a la víctima, ya la tocaste. La víctima no se puede hacer el conjuro más de una ocasión. Pues sí, eres la 19ª persona que vendieron el conjuro. Entraste en no tocar a la víctima, entraste, la deidad te consagró, saca de ti su poder y entra en la venganza, tienes que pagar a la víctima. Y todos estos grupitos entran en el decreto de no tocar, queda unido a todos estos otros individuos, porque Carlitos hizo un trabajo con sus primas, la abuelita, para tener todo lo de la víctima, y todos estos sus clientes entran dentro de la maldición. Pero ¿qué pasa si el decreto dice no, si la víctima, su frecuencia cerebral dice no tocar, un decreto de 2 renos y ellos dicen, no, eran 2 países y la abuelita es un trabajo porque es poderosa, porque hizo renunciar a la víctima para que tenerlo de ella y ella era sacerdote real.
Los cristianos se van a reír con ese sacerdote real porque es una parte de donde dice Pedro que somos sacerdocio real, pueblo adquirido por Dios, nación santa, y ahí empieza a enumerar. El cristiano ora de acuerdo a eso y yo dice, no, tomamos, hicimos renunciar al sacerdote real. No, imposible. Está dentro de los pactos establecidos. Entonces, trabajo que realicen, activan la maldición de Luzbel, Samael, como quieres llamarlo, con toda su tropa. ¿Y quién creó a Luzbel? Ahora, si la deidad que ellos adoran creó a Luzbel, violaron el acuerdo de esta deidad del primer conjuro. Es decir, pertenecen a la misma etnia por la parte generacional y la abuelita violó el acuerdo con la deidad y ellos siguieron violando porque llevan en el ADN la maldición de no tocar a la víctima porque la deidad los compró por el pacto que hizo con el primer conjuro. Cuando tú haces una demanda en el mundo espiritual, se ve todo eso. Pero ¿qué pasa con los narcos? Que los brujos, los clientes, las personas que usaron armas psicotrónicas entraron en forma inmediata en la maldición de dos reinos. Los dos reinos piden algo que no se les estableció, que no lo han cumplido, de ellos y cada miembro de su familia. A la víctima jamás la indemnizaron. No, ellos son inteligentes, se dejaron la indemnización. Total, hicieron un trabajo para tenerlo de ella, es decir, que robaron, violaron el primer acuerdo. Dicen que no pertenecen a la etnia, pero están dentro de la parte heredable, aunque no pertenezcan a la etnia, es abuelita de ellos, no, es que abuelita por parte de mi madrastra. Pero, aunque la maldición no la lleva en tu ADN, entras dentro de la adjudicación y la deidad tiene derecho legal de consagrarte, de tomar tu esencia, por lo tanto, entraste dentro del primer conjuro. El retorno, trabajo que tú pediste hacer, lo hizo tu abuela, es lo mismo que tú lo hicieras. Se devuelve hacia todo ello. Espero que con eso haya quedado un poquito más claro lo que es devolver al remitente. Mayor información puedes encontrar en Google y en mis libros No es con mi fuerza, que los vendo en Kobo, Hotmart y Amazon. Que tengan una excelente semana.